Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas. Bueno, no todos los domingos, porque el domingo de la semana pasada, de la Semana de Turismo, que no me acuerdo cómo se llama en la tradición cristiana, pero Domingo de Ramos creo que, o no me acuerdo. De Pascuas. El domingo de Pascua, sí, estábamos con mis hijos buscando los huevitos de Pascua, los encontramos estando en la excursión que hicimos con Legítima Defensa al norte del país, con un grupo hermoso de gente, de televidentes y mujeres y hombres de este programa, que fuimos a Rivera, fuimos a conocer el Valle del Lunarejo, fuimos a la ciudad de Artigas, fuimos a las minas del Catalán, donde se extraen la amatista y las ágatas, ahí en el norte del país, un lugar también increíble. Adentro de la mina incluso tienen un restaurante y nos agasajaron ahí con un asado espectacular. Y después fuimos también a la ciudad de Bella Unión. Nos permitió conocer una reserva que está, la última que entró al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se llama Franquía, muy al norte del país, en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Uruguay, que es una reserva hermosísima, de vegetación, de monte ribereño completamente nativo, caracterizado por árboles que se llaman ingá, y bueno, y otras, árboles, y, flora y fauna de una zona preciosa del Uruguay, que yo, por cierto, no conocía, que está ahí en el río, tanto en el litoral del río Uruguay, en donde se cruza con el río Cuareim, en una zona, bueno, que nos pudimos conocer con los compañeros de Legítima y también con los televidentes y con mis hijos. Y el domingo festejamos la Pascua y ese día no hubo programa. Pero ahora retornamos y a mucha gente, bueno, hay gente que sostiene que el Uruguay comienza realmente el año después de la Semana de Turismo. No es así, pero de todas maneras es una buena forma de reconocer que nos metemos en una parte muy intensa del año político y además en un periodo de la administración, el tercer año, que es probablemente el último donde se pueden promover grandes... cuarto año, el penúltimo año de gobierno. Tengo acá al senador Mario apuntador. Estoy en esta columna recorre el interior. Soy todo. solo el apuntador. Yo digo, estamos en la cuarta temporada de Legítima Defensa y la tercera y segunda dosis porque estamos en el cuarto año de gobierno. Pero van tres, la gente dice van tres y faltan dos, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos caracterizar este ingreso más intenso al año político? Bueno, en el Parlamento se están discutiendo un conjunto de cosas. No solo la reforma jubilatoria, que está como en un parate, porque no hay acuerdo todavía en la coalición. Ha trascendido que el gobierno le dijo a Cabildo Abierto, que había planteado objeciones importantes, que o vota o se va del cargo de los cargos ejecutivos, deje los dos ministerios y un montón de cargos ejecutivos. Cabildo parece que se allanó a votar, pero ahora hay otros desacuerdos. Y además hay otras negociaciones que no tendrían por qué ver con la reforma jubilatoria, pero que parecen estar todas en simultánea, que incluyen desde la ley de tenencia compartida, la liberación de la prisión domiciliaria para los mayores de 70 o 65 años, que incluiría sobre todo a los militares que están en Domingo Arena, entre otras iniciativas, que nadie tiene muy claro bien cuál es el entramado, cuál es el tipo de negociaciones que se están desarrollando dentro de la coalición. Pero para analizar este momento político que está viviendo el gobierno, esta curiosa dinámica que está teniendo además la coalición de gobierno, hemos invitado a legisladores que tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores nos va a acompañar Sebastián Valdomir, que además es el que está liderando en la bancada de diputados la discusión sobre la reforma jubilatoria del Frente Amplio. Nos acompaña también Micaela Melgar y el senador Mario Vergara. Así que vamos a la introducción y ya conversamos con los invitados e invitadas de la noche de hoy. También. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Bienvenido, Seba Valdomir. ¿Cómo te va? Bien de bien. Gracias, Leandro. Un saludo para la audiencia. Siempre estar un gusto aquí en Legítima. Estuviste bien hace bien poco tiempo en Legítima Defensa, justo aquel día donde salieron los audios de Fossati,
creo que habíamos grabado ese programa, en realidad estuviste el domingo, pero lo grabamos un viernes, y justo hablábamos de este trámite de la reforma jubilatoria, que se encaminaba a votarse en diputados, pero que entre ese momento, no hace mucho tiempo, no hace muchos meses, y ahora ha incorporado un conjunto importante, aparentemente, de modificaciones, no sé si todas se conocen, ¿no? Y además las negociaciones dentro del oficialismo parece que se han complicado mucho. Recordemos que se había votado en el Senado el 27 de diciembre, o sea, entre Navidad y fin de año había tenido ese trámite, esa media sanción, ¿no? El proyecto que se votó ese día en el Senado, que estaba Mario en esa discusión que dimos en la Cámara de Senadores, ya estalló, ¿no? Evidentemente ya no es lo que era. Cuando lo vuelvan a estudiar en el Senado van a tener que empezar a recopilar todas las discusiones y cambios que mandó el Poder Ejecutivo. Un proyecto que ni siquiera ellos conocen, ni siquiera han enviado la versión definitiva que tiene que ingresar por un plenario de Cámara, no lo han podido enviar todavía, esperaría que ingresara el martes 18, martes de la semana que viene, dentro de 2 días, y hasta tanto eso no se concrete, no hay humo blanco con relación al principal proyecto de ley que tiene la coalición este año, que es tratar de sacar su reforma previsional. Cuando vinimos a aquella vuelta, Leandro, me acuerdo que estábamos nosotros recibiendo delegaciones que nos marcaban las enormes inconsistencias que tenía un proyecto con poca solidez técnica. Y gente que te venía a decir desde la realidad cotidiana de lo que son las relaciones de trabajo, ¿no? Gente que difícilmente pueda llegar a trabajar o a jubilarse con 60 años, se le extendía de un saque hasta 65. Pero ahora lo que afloró, más allá de esa discusión que tuvimos y que recibimos en esa comisión, son las discrepancias que tiene el propio bloque de poder, ¿no? Acordémonos, y cerrando, técnicamente la discusión con CIMBE, con el Instituto del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho, con el Cuesta Duarte, dinamitó la solidez técnica que tenía el proyecto Saldain, ¿no? Porque claramente el proyecto Saldain venía con esa aura de que venía muy cerradito, muy hermético, todo bien armado, coherente, y cuando el ministro de Trabajo dice acá nadie va a cobrar menos, y nadie es nadie, y además lo sostiene la propia ministra de Economía en el Parlamento, en un acta que consta sus dichos, bueno, a partir de que se empezó a demostrar que la gente iba a cobrar menos, evidentemente desde el punto de vista técnico el proyecto ya se vio severamente comprometido. Y lo que pasó después es las cosas que empiezan mal terminan mal, que a nivel político, primero todo la negociación, el tire y afloje con Cabildo Abierto, que si había prórroga, no había prórroga, la prórroga se concretó, el gobierno entró en una lógica de ponerse plazos que era imposible cumplir, y jugó, se ponía plazos y se dilataba, y ahora están en este marco de negociación con el Partido Colorado, que claramente fue más ortodoxo que el herrerismo y quedó colgado el pincel. Porque el Partido Colorado que decía no se puede tocar un solo número de esta reforma. Y lo decía con más enjundia que los propios ministros de gobierno, que la propia ministra de Economía. Y quedó colgado, porque evidentemente el presidente cedió ante los planteos que le hizo el senador Manini y por ende se abrió una nueva discusión. En ese entuerto enorme está la coalición hoy, proyecto imploto de 300 artículos, estamos hablando de 100 nuevos. Entonces, muy poca responsabilidad y muy poca seriedad para tratar temas tan complejos. Mario, cuando esto se terminó de votar en el Senado, me acuerdo que había sido muy polémica la forma en que se trató, realmente entre las fiestas, casi cuando toda la gente está pensando en otras cosas, digamos. Ya tenía de parte de la oposición serias objeciones y ya había simulaciones hechas, no solo las de CIMBE, que publicó luego la diaria para que cada uno, sino las propias simulaciones que había hecho el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, entre otros, que decían, con este proyecto tales tramos van a perder en su jubilación, va a tener estos efectos, ¿no? Sobre la tasa de reemplazo, sobre la capacidad de jubilarse la gente, no sé cuánto. Pero la coalición lo votó y lo mandó del Senado, donde muchas veces se dice que están como los jefes políticos, a diputados, donde en principio uno supone que si ya se llegó al acuerdo con los líderes, no digo que vayan a acatar, pero que en principio uno piensa, ahí el trámite va a ser más sencillito. ¿Qué fue una estrategia para complicarla acá? ¿Cómo lo mirás vos esto? Sí, es curioso pensar que alguien tenga una estrategia para complicarse la vida, ¿no? Pero da toda la impresión, o sea, creo que está claro que esta es la típica ley que debió entrar por diputados y cerrar con los
con los jefes políticos, porque claramente queda claro que en el Senado hay mucha más disciplina que en diputados a nivel de gobierno. Pero ya había señales de esto. Primero, está claro que nosotros estuvimos en contra de este proyecto de ley, si hay que sintetizar en una razón, es la de que a los únicos que se le pide donar sangre es a los trabajadores y las trabajadoras. Creo que esto ya lo hablamos en este mismo programa, o en la primera dosis de legítima, nunca recuerdo, que esa es la razón principal. Nadie más está llamado a contribuir a resolver un problema que es de todos. Es un problema de todos, pero los que tienen que donar sangre son solo los trabajadores. Eso lo hace súper injusto. Ahora, y también otro bloque que a la larga también termina siendo relevante, es el tratamiento desigual de las distintas cajas de los distintos institutos y en particular el Servicio de Retiros y Pensiones Militares. Ahora, ya en diputados, como en realidad más allá del contenido del proyecto estamos hablando del proceso y la situación política que emerge de todas estas contradicciones en el gobierno, ya había una señal en el Senado, porque fue conocido en el momento, pero yo quiero traer nuevamente a colación, en el medio de la discusión 27-28 de diciembre, habíamos estado un mes y pico en comisión, se había votado en comisión, habían pasado todas las discusiones que tú decís, ya estábamos votando el proyecto en general, o sea, la coalición a favor, nosotros en contra, y empezaba la votación del articulado. ¿Qué pasó en el medio de esa discusión en el Senado de la ley más importante que había sobre la mesa? Pidieron un cuarto intermedio. Citaron de urgencia una comisión, la Comisión de Legislación, aprobaron en la comisión el proyecto de reparación de las víctimas de las organizaciones privadas de la década del 60, volvieron al Senado, al plenario del Senado, plantearon la votación urgente de ese proyecto, que la votaron ahí, en el medio de la discusión de la seguridad social. Eso fue el primer peaje que Cabildo les cobra para votar la ley en el Senado, advirtiendo prácticamente que votamos estas cosas, pero quedan cosas todavía abiertas. O sea, ahora lo votamos porque nos llevaron este peaje, pero ahí mismo aclararon que todavía quedaban cosas abiertas. O sea, no es tan de sorpresa que Cabildo después vuelva a poner otros peajes sobre la mesa para que ellos acompañen, como decías tú, la principal ley que tiene el gobierno hoy sobre la mesa. Pero el otro día, hace pocos días, bienvenida Micaela Melgar. Gracias, Leo. La diputada Micaela Melgar hizo declaraciones, o no me acuerdo si fue en Twitter o fue declaraciones en la prensa, pero a mí me resultaron muy llamativas las declaraciones y muy cristalinas. Están negociando la reforma jubilatoria, dice, y entre medio de la negociación aparecen proyectos que no tienen nada que ver con la reforma jubilatoria y que parece que fueran cruciales para que se apruebe la reforma jubilatoria. Uno de ellos, que vos estás mencionando, de la reparación de las víctimas de la guerrilla, de organizaciones privadas, pero también lo de Domingo Arena, me refiero con la liberación, la prisión domiciliaria para mayores de 65, eventualmente de 70, hay que ver ahí. Tenencia compartida. Tenencia compartida. Pero como muy desfachatadamente la discusión, ¿no? Total. Yo ponía, ¿Cómo podés no sé si era explicar Micaela eso? que iba a... No, pero Micaela había hecho esta reflexión que vos ahora estás diciendo, bueno, en el Senado vimos este peaje, Sí. y a mí me pareció muy interesante lo que estaba diciendo Micaela, porque no me doy cuenta cómo se está gestionando, qué es lo que ven en la Cámara de Diputados, cómo se está llevando adelante la negociación. ¿Es una negociación sobre la reforma jubilatoria o da la sensación de que se mete cualquier... Sí. Cada uno tiene su boliche ahí, digamos? A mí no me parece absolutamente lineal una cosa con la otra. A mí me parece que por un lado existían una serie de acuerdos. Yo no creo que esto sea casual ni que Cabildo se dio cuenta en ese momento que era una posibilidad negociar este proyecto o cualquier otro. Creo que ya estaba previsto que en el momento de votar la reforma iban a salir un par de leyes que Cabildo ya tenía preparadas. El caso de la reparación de las supuestas víctimas de guerrilla, así como estaba que se votó en el Senado, era evidente por el momento en que se dio, que fue lo que planteaba Mario.
Pero yo creo que el momento que tiene ahora la reforma, el escenario en realidad se construyó no solo por los problemas que tiene la coalición, sino porque la gente, los uruguayos y las uruguayas, empezaron a tener información al respecto del contenido del proyecto. Porque la central sindical puso el tema sobre la mesa, porque el Frente Amplio salió a hacer una recorrida por todo el país y la gente se enteró que iba a trabajar más años y ganar menos y que eso era imposible de discutir y que el contenido era nefasto. Entonces la gente empezó a tomar postura en contra de la reforma y empezó a pesar mucho más levantar la mano. No creo que solo tenga una explicación de negociación adentro de la coalición, creo que también hay una victoria de la movilización y del campo popular al respecto de lo que está pasando ahora. Termina siendo, sí, hoy un capricho del presidente, termina siendo llevarse todo... termina siendo una reforma insostenible técnicamente, termina siendo una vergüenza cómo se está dando la discusión, porque las discusiones ahora están siendo del estilo, vos me diste tu palabra, elijo creer en que esto va a salir bien, o sea, ya no es sostenible políticamente que sea una reforma sustentable, que sea una reforma que se pueda argumentar técnicamente. Y está siendo también un escenario de negociación de migajas políticas, ya estoy viendo la oportunidad de que como están desesperados, porque el presidente necesita sacar esto sí o sí, voy a meter mi pequeña negociación de migaja política. El proyecto de tenencia compartida está haciendo eso. El Partido Colorado y una parte del Partido Colorado que está, por suerte, en desacuerdo con algunos artículos y dijo, bueno, ahora ya la gracia es decir que no voy a prestar mi voto, entonces me paro a dar esta discusión ahora. El herrerismo diciendo lo voy a sacar igual, lo voy a sacar igual. O sea, ya el escenario es realmente, mirándolo desde afuera, capaz que desde una mirada más politológica, no hay que ser ingenuos, siempre se dan este tipo de negociaciones cuando se dan proyectos importantes. Yo no había visto nunca el nivel de piñata. Claro, de explicitud, digamos, con políticas, por ejemplo, en el caso de tenencia, que modifica un código, el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde organismos internacionales ya se han pronunciado. Y que se dé en este escenario el formato de la negociación donde Uruguay queda realmente expuesto a nivel internacional. En el caso de los proyectos de Cabildo, bueno, uno podría entender que ya estaba prevista esta negociación. Yo creo que el de reparación era parte del paquete, el de reparación de víctimas de guerrilla. Lo que pasa es que el proyecto, cuando pasa a diputados, se le empiezan a encontrar dificultades para su aprobación porque tenía muchísimas carencias en términos legislativos. Entonces, cuando uno tiene que, después de acordar políticamente, sostener técnicamente lo que está diciendo, y hay carencias graves en el contenido, hay quedan todavía algunos resabios, especialmente en el Partido Colorado, debo decirlo, de gente que no está dispuesta a levantar la mano con cuestiones que los dejan muy comprometidos, en términos de vergüenza, me parece, o sea, porque hay errores graves en algunos de los proyectos. Bueno, ahí se empiezan como a complicar. Entonces, lo que quiero decir es, me parece que en algunos casos hay problemas en la coalición, en otros casos hay victorias del campo popular, y el escenario creo que requiere de cierta también responsabilidad colectiva de todos los actores para proteger el sistema político, para proteger el Parlamento, para dar como un paso hacia atrás y mirar lo que está sucediendo, porque también está un poco en juego el nivel político y los resultados parlamentarios del Uruguay, ¿no? Ahora, Mica, vos decís, victoria del campo popular, en la medida en que las expresiones organizadas del movimiento social o incluso de la oposición política, de que han logrado que la ciudadanía conozca elementos de este proyecto, y eso ha permitido que buena parte de la ciudadanía se... El plan era de las fiestas a turismo, ¿no? Sí, por eso. Hoy, por lo menos, las encuestas que han salido sobre este tema marcan sólidamente que la gente mayoritariamente está en contra, lo que incluye
a gente que ha votado a la coalición, porque si no, no se puede construir esa mayoría. Y hay declaraciones muy llamativas. Manini hace bien poquito dijo, yo creo que blancos y colorados no quieren que se apruebe. O sea, quieren como promoverlo, pero que nosotros la terminemos trancando. Y algunas declaraciones de legisladores, no solo de Cabildo, también del Partido Colorado, creo que Subía, no me acuerdo quién es más, diciendo, más o menos manifestando esto es un tiro en el pie, aprobás este proyecto y la seleccioné, ya está, olvídate. ¿Hay una sensación así? ¿Vos la ves como una sensación de perdido por perdido, vamos a sacar lo que podamos, de una especie de piñata? Mira, más allá de las diferencias claras, ideológicas, políticas que tenemos con el gobierno, es preocupante que el gobierno esté tan débil. Débil con sus propios socios. Yo creo que nunca el Partido Nacional pensó que la alianza con Cabildo le iba a salir tan cara. Le salió cara con el primer gran peaje que fue no votar el desafuero de Manini cuando fue citado por la justicia. Vergonzante. Después De arranque, me de arranque. Después le sale cara también en la propia formulación del proyecto de seguridad social. ¿Te acordás que la calle Pou le llevó a Fernando Pereira un anteproyecto? Sí. De ahí que nosotros dijimos, valoramos el gesto, lo vamos a analizar, pero no vamos a tomar posicionamiento político hasta que nos venga el proyecto de verdad. Cuando vino el proyecto de verdad al Parlamento, ya estaba cambiado. Ya había pasado por la cepillada de Lo cuestionaba Cabildo. mucho a Fernando Pereira por decir ese discurso, pero era su línea. Vamos a hablar cuando la coalición se ponga de acuerdo. Claro. Sí. Y cuando llega el proyecto al Parlamento, ya había pasado la primera cepillada de Cabildo. Te voy a poner un ejemplo que suena hasta ridículo lo que voy a decir. Los artículos que estaban en ese anteproyecto sobre la llamada caja militar, nosotros no la veíamos mal. Ahora, cuando viene el proyecto al Parlamento, todo eso había desaparecido. O sea, ya Cabildo había logrado un montón de cambios en la dirección negativa con respecto a ese tema. Al punto tal de que en el Senado, cuando nosotros hacemos propuestas de modificación al proyecto, los cambios que nosotros proponemos del tema del servicio de pensiones militares son los mismos artículos que estaban en el anteproyecto del presidente. Es una ridiculez lo que estoy diciendo, pero fue así. O sea, ya Cabildo se había llevado... ¿Es preciso eso que dice Tato Olmos? Si lo dice el Tato Olmos, es preciso. Así Pará. nomás te Vos- lo digo. Vos decime, eso que lo van a computar uno, no me acuerdo, no sé bien Sí, cómo te es lo el- digo. Eso otra secuencia ¿Se van a de jubilar cepillada. los militares todavía No, mejor que ahora? Claro, no, porque equipararon ahora militares a policías en cuanto a que cada 5 años de trabajo el proyecto decía, bueno, a los militares le computan 6. Pero ahora logró en esta otra vuelta, porque es esta negociación de que en cada instancia te cepillo algo. Antes de presentar el proyecto, después que lo presenté, cuando se vota en el Senado, cuando se votan diputados, cada instancia de esas es una instancia en donde Cabildo... Es un buen negociador, es- David. no hay duda. Pero ahora Y eso es que 5%. le duplican esa bonificación. O sea, cada 5 años ahora al militar le van a 7. convalidar 7, con lo cual se van a jubilar antes y mejor. O sea, volvió a seguirse, además de la bajada de años. Ya tenían del una tasa de cómputo. reemplazo que era como del 100 Sí, sí, estaba arriba del 100. y ahora van a llegar a... No, el tema ahí es que es preocupante que el gobierno se vea en la debilidad de ceder con todas estas cosas. La reacción del Partido Colorado es entendible. Es decir, pará, loco, vos me dijiste que esto estaba cerrado, pero resulta que no estaba cerrado. Y viene Cabildo y se lleva prácticamente lo que quiere. Pero en ese caso la ¿Cómo no se posición van a de Cabildo molestar? conviene a los trabajadores, ¿no? En el caso ese donde Cabildo dice el de que los 25 a computen los 20 años y no, o sea, que se Sí, analicen claro. 20 años y no los mejores 25. También se les debilita el argumento del gobierno, porque se supone que la principal motivación de la reforma era ordenar financieramente la cuestión. Y esto, yo no tengo... Bueno, falta ver los números ahora, ¿no? No Con tengo los todos estos cambios falta ver los números. Pero hay quien dice que esto vale 300 millones de dólares por año al sistema, ¿no? Que obviamente va a favor de los trabajadores en el sentido de que la jubilación va a ser un poquito más alta. Pero en la argumentación de ellos de que acá había que reordenar las finanzas del sistema, está un poco esa idea de al final todo este lío y el impacto financiero de lo que va a terminar siendo la reforma es chiquitito así y dentro de 20, 30, 40 años. Entonces,
yo creo que como proceso político, en ninguna dimensión el gobierno sale fortalecido. Sebastián, antes de que cerremos el bloque, que te vi que querías hablar ahí algo. No, que aquí hay una agenda, claramente. El gobierno entra a su último año de gestión directa, tratando de aplicar una agenda política, ¿no? Que se va a visualizar de manera más efectiva con una asignación presupuestal, con la rendición de cuentas de mediados de año. Pero además de esa agenda regresiva, que es una lógica un poco de piñata, decir, bueno, cada uno manotea lo que puede, ¿no? Cabildo va a querer manotear recursos para vivienda, el herrerismo va a querer manotear recursos para el MIDES y va a ser el Ministerio de la Dadivosidad Social, el Interior para los policías, etc. Vamos a anticiparnos a esa lógica que se va a dar en el mes de junio y julio. También hay un conjunto de leyes como esta, la reforma jubilatoria, pero también todo lo que decía Micaela más temprano, que es una agenda de despojo final. Falta poquito para terminar, apurémonos a levantar lo que podamos porque se termina nuestra etapa. Y para el Frente Amplio también hay una agenda política de reconstrucción prioritaria, es decir, qué es lo que le decimos a la ciudadanía de cómo vamos a reparar y cómo vamos a tratar de restañar los desastres que va a quedar después de todo esto, y qué agenda aplicamos los primeros 100 días del próximo gobierno. Lucía Topolansky me dijo acá, hace bien poco, no hace muchos días, pocas semanas, me dijo, bueno, que hay que agarrar y si hay que derogar, dijo. Pues ya en la próxima legislatura. Pero, Leandro, aparte de todo lo que hemos dicho nosotros acá, nosotros no vamos a decir en un eventual próximo gobierno, si es del Frente Amplio, no, bueno, la reforma vamos a dejarle, no, todos hemos dicho que es un desastre, que no tiene coherencia interna, que técnicamente está mal fundamentada, de que el esfuerzo financiero que se hace al final es para dejarnos en el mismo lugar que estamos ahora, al 2070, que en algunos casos incluso es expansivo el gasto previsional. No vamos a desdecirnos todo el elenco que hemos hablado negativamente de este proyecto de reforma. Entonces, evidentemente que ahí hay un eje de trabajo. Hay una agenda política de cómo trabajamos con los trabajadores, cómo trabajamos este tema con los empresarios, cómo trabajamos este tema con el sistema productivo, con los jubilados, etcétera. Entonces, esta agenda de fin de mandato, que para mí es una agenda media una rebatiña de sacar y manotear cada uno lo que pueda, a nosotros también nos plantea un desafío de cómo denunciamos esta situación. Ayer recibimos, por ejemplo, al fin de la semana recibimos una delegación de los trabajadores del BPS. La reducción y el desmantelamiento de la atención a la gente que va a una dependencia del BPS, que es una persona que está en una situación de vulnerabilidad, es lindante con lo peor de la década de los 90, Leandro, ¿no? Que gente que va con unos pesitos que se compró el boleto para que le traten de resolver algún problema y que se va para su casa sin ningún tipo de respuesta. Bueno, a ese nivel estamos tratando a los que menos tienen y a los que más necesitan de una ayuda del Estado. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma.
Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La investigación, el esclarecimiento y la sanción penal de las graves violaciones a los derechos humanos es el único camino para que no vuelvan a ocurrir. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen. Justicia, justicia y más justicia. Siempre justicia. Crisol, Asociación de Expresas y de Expresos Políticos de Uruguay. Nunca más terrorismo de Estado. Esto último que estabas diciendo, Sebastián, pero yo extiendo la pregunta al resto de los compañeros, me parece que para la ciudadanía, por lo menos para los que se oponen a este proyecto de reforma, es clave. Porque suponiendo, y creo que la gente lo supone, que finalmente van a llegar a algún tipo de cosa y van a votarlo, o sea, el oficialismo va a conseguirse los votos, aunque tenga que... aunque no sea nada. No sé, aunque tengan que deformar el proyecto un montón. Frankenstein. Y a la gente le interesa saber, bueno, la izquierda vuelve al gobierno. ¿Tiene posibilidades de...? Porque recuerden que la reforma de la seguridad social anterior, la que creó la SAFAP y todo eso, bueno, en buena medida siguió después funcionando parte de ese sistema, ¿no? Y entonces es como muy importante. Hay una estrategia común, hay ideas, porque dentro del Frente Amplio hay diferencia en relación con cuál debe ser la reforma o cómo debe procesarse una reforma de la seguridad social. Claramente está todo el mundo en contra de esta, pero no significa que haya acuerdos totales en cómo tiene que... Quizá cómo tiene que orientarse, sí, pero no en cómo tiene que diseñarse. Entonces, me parece importante charlar un poco sobre esa perspectiva, ¿no? Porque en todo caso para las elecciones falta 1 año y medio, no es que falta una enormidad tampoco. Así que el que quiera, arranque. Yo quiero decir una Jefa, cosa. adelante. Gracias. Como... Licenciada. Te iba a decir doctora, pero acá decís doctora, después te piden esto y No, todavía no te doctora. Pero licenciada es. Soy, lo juro. Lo sabemos. No, una cosa al respecto de... Harina y huevo le deben. Al respecto de la mirada, o sea, de qué tiene que hacer el Estado y qué pensamos nosotros que somos de izquierda que tiene que hacer el Estado. Y la historia del Frente, cuando nosotros manejamos el Estado, gestionamos el Estado, ¿qué hizo al respecto de la seguridad social? Que es básicamente pensar que la gente tiene que jubilarse primero, tiene que estar en base a la protección de sus derechos y ejercerlos, ¿no? Primero que el Estado tiene que llegar a la casa de esa persona, ver su situación, evaluarla y lograr que ejerza sus derechos. Por eso el Frente Amplio hizo un montón de cosas para que el Estado llegara a las casas y protegiera con una perspectiva de género y generaciones a la familia. Y generar acompañamientos territoriales, trayectorias educativas y prestaciones específicas para cada situación, entre ellas las de la seguridad social. Por eso se jubilaron un montón de personas que no se podían jubilar, 100.000 personas que no tenían causales posibles. Entonces, la mirada del Frente es la de generación de derechos, ¿no? Todos tenemos derecho a jubilarnos, hay que ver cómo hacemos para personas que han trabajado toda la vida o en los cuidados o en trayectorias informales o en zafras sin aportes o en turismo que baja Sobre eso sube, se hizo un montón, porque hubo un montón de gente que logró jubilarse. Exacto, ese fue el foco que pusimos cuando llegamos al gobierno y en los años que estuvimos, mejorar la los aportes porque estaba muy mal el tema de la formalidad, fortalecer el BPS para que funcionara todo eso. Bueno, ahora, ¿qué cosas que tenemos que hacer, aparte de que eso no quede destruido, que es lo que decía Seba, se está destruyendo, o sea, el Estado no llega más a las casas, no hay más equipos territoriales que detecten las situaciones, la situación de los trabajadores zafrales, de los aportes, está cada vez más debilitado el rol del Estado allí, etcétera.
Todo eso hay que mejorarlo y aparte tenemos nuevos desafíos, ¿no? Tenemos que una vez y para siempre resolver el tema de los cuidados. Las mujeres no pueden seguir poniendo parte de su vida al servicio de los cuidados y que eso salga gratis, o sea que nosotras pongamos tiempo de vida gratis para la reproducción social. No puede pasar más, hay que resolverlo, hay que pensar cómo financiar el trabajo no remunerado doméstico de las mujeres, eso es una parte. Hay que resolver las prestaciones del sistema de cuidado para que sean universales y los cuidados estén resueltos en esta sociedad uruguaya. Somos poquitos, ya sabemos cuánto sale, hay que resolverlo. Y también hay que resolver las nuevas formas de trabajo. Hoy los gurises y las gurisas ven, en realidad en la industria del software y las tecnologías, la mejor forma o una de las formas más viables de sueldo digno, por ejemplo. Y eso tiene muchas dificultades en el aporte en el aporte jubilatorio por las formas de contratación. Bueno, ahí hay un desafío, hay que encararlo. Ayer tenemos el desafío de la robotización de algunos de los servicios en una parte de la actividad económica del Uruguay. Bueno, hay cosas para ir pensando y resolviendo desde ya. O sea, el Frente tiene que pensar, creo, en grandes líneas de pensamiento estratégico, mientras resolvemos el tema de la emergencia, que es lo que nos va a quedar y es lo que nos va a estallar en cuanto agarremos el gobierno en el 2025. ¿no? Mario, me interesa extender esta pregunta. Vos sos Sí, uno sí. de los sectores, ¿no? Estoy gordo, pero el sector tampoco tanto. Representás a uno de los sectores, si querés, al serenismo, donde más fuertemente se ha planteado que hay que hacer una reforma de la seguridad social, que eso es imprescindible, y capaz que interpretó mal, pero que siempre ha tenido una posición distinta, por ejemplo, de otros sectores del Frente Amplio, que considera que hay que pasar un sistema todo público, en fin, ¿no? O sea, te pregunto... Mirá, primero, para saber qué vamos a poder hacer en el próximo gobierno, tenemos que saber quién va a ganar. Y segundo, si gana el Frente, que es lo que todos queremos, si vamos a tener las mayorías parlamentarias para poder avanzar las cosas. O sea, esa es la primera incertidumbre que habrá que dirimir. En segundo lugar, el Frente tiene que ser consistente con lo que dice ahora en la discusión parlamentaria y de la reforma actual, como dice Sebastián, y consistente con lo que dijo también en todo el último tiempo el Frente, no un sector. El Frente ha dicho que hay una reforma de la seguridad social necesaria. Primero, enfatizamos lo de la seguridad social. Un montón de aspectos de los que plantea Micaela justamente hacen a cosas que van bastante más allá de la cuestión jubilatoria, de la cuestión previsional, que hacen a cuestiones de política social, de seguridad social. Para mí un foco nuevamente va a haber que ponerlo, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene todas las bellezas, o sea, resuelve múltiples objetivos a la vez, el sistema de cuidados. Pero a lo que voy es, primero, el Frente va a actuar obviamente sobre esas otras áreas de la seguridad social que este gobierno no solamente en general no actúa, sino que incluso recorta. En materia de puntapié inicial en estas cosas, podemos tener como punto de partida las propuestas que ya estamos haciendo sobre el sistema de seguridad social. Como hubo más de una docena de propuestas de modificación que el Frente Amplio puso sobre la mesa, por ejemplo, en el Senado, a la hora de votar en el Senado, que son consistentes con las críticas, o sea, que procuran resolver las críticas que nosotros hacemos. Que en cualquier reforma de seguridad social se le pide un esfuerzo mayor a los trabajadores. Sí, no hay reforma del sistema de seguridad social en que eso no pase. Pero también a otros estamentos sociales. Hay sectores productivos que tienen capacidad de aportar más. Hay que hacer un tratamiento bastante más generoso y no tan castigador como el de esta reforma a un montón de colectivos más vulnerables, las personas en situación de discapacidad, viudas y viudos, etc. Cambios en el sistema de pensiones y retiros militares. En fin, ya hay una docena de cosas sobre la mesa que serían lo primero a atender legislativamente, incluso en el marco de lo que pueda ser una discusión del sistema de seguridad social. Pero en todo caso, es imposible, además, estamos elaborando programas ahora, ¿no? Y el Frente tiene que actuar consistente con el programa como actuó en los periodos de gobierno.
la tranquilidad, la certidumbre que el Frente traslada en esto, tenemos que basarla en lo que hicimos. No repetir lo que hicimos, pero sí decir, mira, nosotros actuamos, hicimos cosas en seguridad social y por ese sendero, por esa trayectoria, habrá que continuar. Primero, esta visión amplia de la seguridad social. El Frente, desde aquel plan de emergencia y el plan de equidad a toda la legislación laboral de seguridad social para un montón de colectivos que no tenían, ¿no? Artistas, servicio doméstico, trabajador rural, la posibilidad de que se jubilara gente que le faltaban algunos años y demás, porque en los 90 vivíamos en el mundo de la informalidad. Entonces había gente que no iba a llegar nunca a los años de aportación. Bueno, esa famosa ley de flexibilización que el gobierno actual acusa de que es la responsable del déficit, pero ¿sabes qué? Todos los partidos políticos la votaron, pues es algo que a veces se olvida, ¿no? Mientras que el actual gobierno no votó procesos de reforma de varias cajas, que también esa es la otra referencia que la gente tiene que tener. Durante los 15 años de gobierno, el Frente, además de todas estas normativas que hablaba, hizo reformas en 4 cajas. Caja bancaria, policial, militar y notarial. La notarial la pondría un poco al costado porque la iniciativa la tomaron los propios escribanos y salió votada por todos. Las otras 3 no, la votó solo el Frente Amplio. Ahora, en todas estas reformas, sí, los trabajadores activos tuvieron que hacer un esfuerzo mayor, sí. En todas se subió la edad mínima, se bajó la tasa de reemplazo, los aportes, etc. Se limitaron los topes. Está bien. O sea, es un problema de todos, los trabajadores también aportan, pero no solo. En las otras reformas, déjame poner como referencia la reforma de la caja bancaria. Además de estos aumentos que decimos, en la caja bancaria se aumentaron los aportes de las empresas financieras, se generó un impuesto a las pasividades bancarias altas, muy altas, precedentes a la reforma, que nosotros quisimos hacer ahora y la propusimos para la caja militar. No para que, porque a veces se te pone como excusa, bueno, pero aquel soldado que se jubiló acá y gana 20.000 pesos. No, no es a esa gente que uno está diciendo hay que ponerle impuestos. Hay que ponerle impuestos a los que cobran jubilaciones de 150, 200 y 300.000 pesos en la caja militar. Eso lo hicimos en la caja bancaria. O sea, esto no es un espíritu antimilitar porque tampoco fue en su momento un espíritu antibancario. Y el Estado comenzó también a aportar en el caso de la caja bancaria. O sea, hubo una distribución de la carga de la reforma mucho más equitativa. Esa es la lógica con la que nosotros trabajamos en el pasado y que eventualmente en una nueva vuelta de tuerca del sistema de seguridad social, seguramente tengamos esos criterios. Trabajar con una visión integral de la seguridad social, con que todos aportemos, porque si es un problema de todos, tenemos que contribuir todos, también no solo del lado del gasto, sino también del lado de los ingresos, y con una lógica de justicia y de proteger a los sectores más vulnerables. Ahora, o sea, son los criterios que creo que ahí en el Frente Amplio estamos todos de acuerdo. Sí, Mario, pero pará, porque además del problema, voy a hablarte como hablan los demógrafos, ¿no? Además del problema demográfico, de cómo la gente vive más tiempo, la sociedad va envejeciendo, todo, y además en teoría en mejores condiciones por el cual Sí. Además de ese problema, vos parás a la gente por la calle y le preguntás si hay que reformar la seguridad social y la gente dice, sí, hay que aumentar la jubilación, porque las jubilaciones son muy bajas. O sea, que la gente no está tan concentrada. Claro. Puede haber, Pero hay eso mucha no- gente que eso más no- intelectualizada. Eso no se resuelve por la vía de una reforma de la seguridad social. Eso se resuelve... A ver, ¿cómo aumentaron las jubilaciones en los 15 años de gobierno por del la Frente vía del Amplio? aumento del salario, Por del índice medio de salario. por el crecimiento de la economía y políticas en donde con el crecimiento vino también la equidad, o una mayor equidad. Si la economía creció un 50 o 60% en esos 15 años, los salarios crecieron un 50 o 60%, las pasividades crecieron un 50 o 60%, y los salarios y las pasividades más bajas crecieron proporcionalmente más. O sea que la vía principal por la cual mejorar el bienestar pasa por un conjunto de políticas, tanto macroeconómicas que estimulen el crecimiento, el desarrollo, como políticas redistributivas con la equidad
como eje. ¿Y no pasa también por conseguir otras formas de financiamiento del sistema? Sí, sí, eso hablábamos, ¿no? De hecho, nosotros propusimos 2 ejemplos de los que propusimos en el Senado. Uno, lo que te decía hoy, un impuesto a las altas pasividades militares. Capaz que no es significativamente alto en términos de volumen, pero sí simbólico. Nosotros, cuando hicimos la reforma tenue de la caja militar en 2019, teníamos un proyecto al lado que era este impuesto a las altas pasividades, que no salió porque no lo votó ni la oposición, o sea, el actual gobierno, ni un legislador del Frente Amplio que ahora reviste en las filas del Partido Nacional. Eso lo volvimos a proponer ahora sin suerte. Otro es algunos sectores productivos que tienen capacidad de aportación. Por ejemplo, en el sector agropecuario hay, sobre todo los productores grandes y muy grandes, la aportación patronal del sector agropecuario es proporcionalmente mucho más baja, entre la tercera y la cuarta parte de lo que pagan todos los demás sectores de la economía. El aporte patronal medio, digamos, en los sectores de la economía es el 7,5. Es 1 y algo. No llega al 2 en el sector agropecuario. No estamos diciendo que hay que recargar sobre el pequeño o el microproductor rural, no es eso, pero ¿no hay acaso márgenes en sectores que además tienen zafras muy positivas de rentabilidad? Bueno, o sea, por el lado de los ingresos también hay márgenes para las cosas, pero la reforma tiene que involucrar todos los aspectos. No hay una bala de plata, como se dice, no hay una solución mágica para resolver un problema que es muy complejo y que no es privativo del Uruguay, ¿no? Los temas de la seguridad social se discuten en el mundo, porque esto que decís vos de lo demográfico sucede en todo el mundo. Mirá lo que está pasando en Francia, ¿no? ¿Verdad? Vos mirá lo que está pasando, Seba, en Francia, donde Macron se saltó el Congreso, ¿no? Por un decreto. Tendría la chance, acá no podría hacerse. El Poder Ejecutivo solo acá no podría hacerlo, ¿no? Y en Francia hay que ver, porque Sí, puede no ser sé. impugnado por la cuestión constitucional y Claro. es una situación muy compleja esa. Sin duda. Pero la gente reaccionó de un cambio de 62 a 64 de tipo... O sea, no es que en el Uruguay la gente no quiere estar más años trabajando, es un problema medio general, ¿no? ¿Me permitís solo un dato? Porque quizá lo que enervó mucho a los franceses no es tanto pasar de 62 a 64, ¿verdad? Porque acá en promedio la gente se jubila en los hechos a los 63, promedialmente. Hay sectores que no llegan a eso por las características del sector, que eso habría que atenderlo también, pero en promedio la gente se jubila acá a los 63. El tema es que allá son la cantidad de años de aporte. 40. 43 creo que es. O sea, es realmente brutal la cantidad de aportación requerida para poder jubilar. ¿Qué han pensado, Seba? Ahora que hablaba Mario nos planteaba toda la ingeniería y toda la serie de debates que hay que dar, y además tomando la base de lo que planteaba Micaela de todos los desafíos que hay que tener para una perspectiva de izquierda, abordarla desde el ya, que se está haciendo abordada en el programa, pero luego vamos a tener que ver concretamente cómo bajarlo a tierra. Hay un conjunto de desafíos, Micaela mencionó algunos, pero evidentemente vamos a tener que quemarnos las pestañas para tratar de sacar alguna síntesis, ¿no? Yo tenía la idea esa de, bueno, cuando este proyecto se trataba de explicar, bueno, ¿de qué no habla este proyecto de reforma jubilatoria? Bueno, no habla nada de la diferencia salarial que perciben los varones con las mujeres, los trabajadores y las trabajadoras, la brecha salarial de género. No habla nada de cómo mejora la cobertura para los trabajadores independientes, los trabajadores que se autogeneran su fuente de ingresos, para los trabajadores de la zafra, los que viven de changas, digamos. Que todavía tenemos un grado importante de gente que vuela por debajo del radar de la seguridad social y que si mañana se lastima, si mañana se enferma, si mañana no hay actividad económica, no hay BPS que la rescate. Y eso, en una perspectiva izquierda, hay que ir a buscar a esos trabajadores y esas trabajadoras para protegerlos. El tema del enorme desafío que tenemos en cuanto a la pobreza infantil, no me voy a extender, vos has tratado este tema acá, y lo del desempleo juvenil, ¿no? Entre esos 4 grandes desafíos se le agrega otro que es de dónde se saca la plata para aplicar políticas activas que tiendan a ir neutralizando o tratando estos desafíos. Y ese es el quinto gran tema, ¿de dónde saca la plata? Vos se lo planteabas a Mario, yo creo que nosotros tenemos que tener una estrategia de repartir la carga, ¿no? De dónde salen los recursos
socialmente generados para que de alguna manera estén disponibles esos recursos para aplicar políticas públicas activas que tiendan a ir atenuando estos desafíos que tenemos a nivel de la sociedad uruguaya, que son estructurales. Y ahí, por ejemplo, tenemos cosas para pensar, ¿no? El año pasado hubo un debate acerca de, bueno, los depósitos de los uruguayos en el extranjero, ¿pueden ser reinvertidos en el Uruguay? ¿Por qué obtienen una tasa de ganancia en el extranjero y cuánto obtendrían de interés en el Uruguay si fueran reinvertidos aquí, por ejemplo? No hay un margen para pensar, ahora que están hablando, está de moda esto de las inversiones de las AFAP en el extranjero, que es uno de los temas de debate entre Cabildo. No, exacto, bueno. Pero los depósitos que tienen residentes uruguayos en bancos del exterior, ¿no hay forma de pensar, por ejemplo, que se reinviertan o que tengan oportunidades de inversión financiera en el aparato productivo uruguayo, en el ahorro uruguayo? Es una manera de pensarlo. La política de las empresas públicas en los bordes de los mercados 2.0, digamos, los mercados relacionados con la renovación energética, lo que tenga que ver con cuestiones relacionadas al uso intensivo de los recursos como la tierra. Bueno, no hay maneras de pensar políticas o mecanismos que tiendan a, de alguna manera, generar recursos para el destino social de algunas políticas. Yo creo que ese es un debate que se nos viene, ¿no? Porque aparte nosotros, termino con esto, Leandro, el Frente Amplio no nació para administrar las cosas. El Frente Amplio nació para resolver los problemas que aquejan a los uruguayos. Y eso, en algún momento hay que cortar y decirle, bueno, hasta acá tenemos que ir, precisamos hacer esto porque a nosotros nos interpela la historia, nos interpela la situación de un montón de uruguayos y uruguayas, tenemos que sacar plata de algún lado. Y bueno, demos esa discusión. No vamos a hacer algo a lo loco y vamos a hacer cosas consistentes y responsables. Pero nosotros nacimos para tratar de resolver la injusticia y la desigualdad. ¿Me dejas agregar un punto ahí? Sí. Porque otra cosa de las cosas que este proyecto no trata es ni más ni menos que el mercado de trabajo. Algo anunciaba Micaela, ¿verdad? O sea, pensar que el mercado de trabajo en 10, 20 o 30 años se va a parecer en algo a lo que tenemos hoy o lo que venimos arrastrando, es ilusorio. Ya abriste GPT, ¿verdad? Yo no, porque ya me supera. Pero se acaba el mercado de trabajo, ¿no? No es Se así. va a ser un senador ahí va. digital, un holograma, un senador digital, y que además vote lo que va a quiera. legislar mejor. Esa es la teoría. Mirá, el tema del mercado de trabajo, a veces cuando se plantean las proyecciones actuariales de estas reformas, y en el 2070, de acá al 2070 va a haber por lo menos 2 reformas más. Por lo menos. Por lo menos. Por lo tanto, hay que abordar... La edad también. O sea, Claro. la expectativa de vida al respecto de ese pensamiento también. El tema del mercado de trabajo, las transformaciones van a ser brutales. Las formas de... A veces se razonan, por ejemplo, a ver, ¿qué sectores hay que tratar diferente en esto? Entonces, en general, seguimos razonando como que la gente va a trabajar en el mismo sector toda la vida. Bueno, los que trabajan en la construcción o los que trabajan en los bancos o los que... Y el mundo del mercado de trabajo cada vez es menos eso. Obviamente los que salen más embromados son los que tienen menos calificación, ¿no? Y los que tienen menos posibilidades. Pero después en el resto vos tenés unos niveles de movilidad, la incorporación tecnológica. Hoy en la industria de la construcción ya tenés la tecnología de imprimir casas con impresoras 3D. Entonces, yo no sé cómo va a ser el mundo de la construcción en 20 o 30 años, pero no va a ser como el de hoy. Como el de hoy ya no es el de hace 20 años atrás. Entonces, no tomar en cuenta toda la incorporación de la tecnología, la robotización, la automatización, el big data, la robótica. ¿Cuántas cosas van a hacer los robots que hoy hacemos nosotros? ¿Y qué cosas son las que tenemos que agregar valor los humanos? Porque hay un montón de cosas que ya van a estar resueltas de manera robótica. O sea, no hay nada. A lo que voy con eso es que, por ejemplo, hay que cuestionarse si los aportes, a la larga, si los aportes al sistema de la seguridad social van a poder computarse desde la nómina salarial. Porque además va a ser cada vez más difícil registrarlo. Porque si vos... Yo tengo amigos que me dicen, mi hijo trabaja o mi hija en la computadora, ¿no? Como si estuviera dentro de la computadora. Y trabaja un rato acá de tarde para la empresa acá a la vuelta y otro rato de madrugada para una empresa en Singapur. ¿Cómo detectás ese trabajo? ¿Cómo le vas a cobrar impuestos? ¿Cómo vas a generar un sistema de seguridad social con esa lógica de funcionamiento del mundo del trabajo?
O sea, de eso, esta discusión de la seguridad social, ausente por completo. Vamos a ir a un nuevo corte antes y ahora seguimos en el último bloque de esta mesa, esta ronda tan interesante, con Micaela Melgar, Mario Vergara y Sebastián Baldomero. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Te prometieron una educación modelo, pero recortaron cientos de grupos y miles de horas docente. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. ¿Quiénes son ustedes? Espantosas criaturas. Son brujas, Macbeth. Sigamos nuestro camino. Este no es nuestro camino, sino nuestro escenario, caballero. Porque vos conocés tu barrio mejor que nadie y sabés qué cambios le harían bien. Participá con propuestas inclusivas, sustentables y comunitarias del 10 de abril al 22 de mayo. Presupuesto participativo. Ideas que transforman tu barrio. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. No les dije hoy, pero se lo tengo que decir, que los que están mirándonos por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no se olviden de poner me gusta, además de hacer los comentarios que vienen haciendo, pero pongan me gusta, porque debe haber un montón de gente conectada ahora y mucho menos me gusta. También saludamos a los que miran por Facebook, que pueden compartir en su perfil y hacer los comentarios que deseen, o elegir entre la gama de reacciones que Facebook permite. Y a los que nos están mirando por Cardinal TV, en las pantallas de Cardinal TV, los cables operadores de CUTA, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, que por cierto se ve en todo el país. En todo el lugar donde nosotros fuimos de Rivera, Artigas, Cardinal TV está en cualquier localidad, ¿no? Porque está CUTA y entonces tienen esa pantalla y ahí nos puede ver un montón de gente. Bueno, pensemos ahora que, bueno, está este proceso, asumamos que este proceso tiene los tiempos que el gobierno reclama, ¿no? Pero yo recuerdo que en la estrategia que manejó el Frente Amplio, la oposición, con respecto a la ley de urgente consideración, ¿no? Había matices entre los que decían, bueno, hay que oponerse y los que decían, bueno, hay que hacer una suerte de control de daños, ¿no? O sea, ir buscando limar las aristas más complejas de esto y incluso
en el caso de que se plantee sustituciones de artículos que pudieran ser menos dañinos para el Uruguay, bueno, acompañarlo. Algo así pasó con aquel famoso, creo que 235, el que permitía los aumentos cada 60 días, pero que en realidad venía a sustituir un artículo que planteaba la desmonopolización de ANCAP. Después el oficialismo se lo enrostraba al frente, ustedes votaron, sí, bueno, pero la idea fue evitar que destruyeran ANCAP entero, ¿no? No porque estuviéramos de acuerdo. Pero en este caso, cuando se está planteando, también esa estrategia está, ¿es eso lo que está evaluando la bancada opositora? ¿Una estrategia de control de daño? Eventualmente votar algunas cosas, limar otras y rechazar otras, medio que de plano dentro del marco de un rechazo más general. O dicen, bueno, no, que cargue la responsabilidad del gobierno con este mal proyecto y nosotros vamos a hacer escombros, juntar votos, ganar las elecciones y derogarlo así. ¿Cómo viene la movida? ¿Cómo es la estrategia? ¿Hay una estrategia con respecto a esto? A ver, ¿quién arranca? ¿Vamos en orden? ¿Mica? Sí, yo antes de responderte eso, quiero hacer dos apuntes chiquitos al respecto de concepciones de futuro que tenemos, que difieren absolutamente con lo que tiene este proyecto. Y uno tiene que ver con la expectativa de vida, porque este proyecto, y a veces algunas ideas que tenemos, piensa que la expectativa de vida va a ir en aumento, así como para siempre, y viene de la mano con una idea de clase, que es que las personas, los trabajadores, tienen que, si se aumenta la expectativa de vida, seguir trabajando para siempre, según vaya aumentando la expectativa de vida, aumentar la edad de años dedicadas al trabajo. Ahí hay una concepción, primero, errónea al respecto de cuánto aumenta la expectativa de vida según qué condiciones de vida has tenido. En el Uruguay ya está probado que depende en el Uruguay y en el mundo, pero en Uruguay lo podemos ver por varios estudios de compañeros economistas, que según dónde naciste, qué lugar en la cadena productiva ocupaste, cuántos años vas a vivir, eso es diferente para todos según las posibilidades que tuviste en la vida. Entonces es posible que vivas menos años si fuiste pobre y tuviste trabajos más exigentes con tu cuerpo, entonces vas a tener menos años de jubilación porque vas a tener que trabajar más años activamente en el trabajo, por lo tanto te están quitando años de vida de jubilación. Si sos más pobre, más años de vida trabajando, o sea, es aún más esclavizante para la clase obrera este proyecto en particular. Me parece que hay que decirlo y no hay que decir, bueno, vamos a trabajar más porque vivimos más años. No es para todos iguales, no es para mí igual que para una persona que trabaja en el trabajo doméstico. Digo, y eso que ¿no? Primero que en los promedios... Sí, y lo los de enanos, igual trabajamos, igual nos jubilamos un poquito más, no es para todas las personas iguales, y no lo diría con tanta liviandad, ¿no? Porque la verdad que 1, 2, 3 años más, cuando tenés que dar vuelta un colchón, por ejemplo, y tenés 60 años, tener 63 no es lo mismo. Y a mí me parece que eso tiene una perspectiva de clase tan clara que a mí me llena de indignación. Y el proyecto de ley establece que en cuanto aumente la expectativa de vida va a seguir ajustándose la edad de retiro hacia el infinito y más allá, o sea, aunque estés muerto, básicamente. Y eso es más que nada una mirada de en dónde tienen que estar los trabajadores y dónde tiene que estar la gente que vive de otra cosa, que no es del trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado es que también tiene como una negación al respecto de lo que le pasa al mundo en referencia a posibilidades relacionadas al cambio climático, que es otra de las cosas que no está muy presente en el proyecto ni en la coalición en general, que tiene que ver con la realidad de la vida, ¿no? El cambio climático ha determinado que hay algunas cosas que suceden que no son tan predecibles. Estábamos hablando de las modificaciones del mundo de trabajo, también de, por ejemplo, que van a haber más eventos extremos, claro, que pueden modificar algunas características del mundo del trabajo, de las expectativas de vida, etcétera, que me parece que es bueno también tenerlo en claro cuando pensamos estos proyectos así tan a largo plazo y qué problemas generamos y cuáles resolvemos. Eso en general. Después podríamos hablar de otros problemas que genera, porque dijimos el trabajo de los jóvenes. Bueno, esto también podría llegar a generar una barrera para el acceso a algunos trabajos de jóvenes, pues si tenés más gente ocupando,
por más años ocupando algunos puestos de trabajo puede generar una contención para el ingreso de los jóvenes a esos puestos de trabajo, pero eso es para discutirlo en otro momento. La postura del Frente Amplio es en contra de este proyecto porque es un proyecto que hace que la gente trabaje más para que gane menos y aparte es un proyecto que hoy no sabemos qué contiene, porque es lo que decía Sebastián, se hicieron 100 modificaciones a 300 artículos y el Frente se ha posicionado en contra en general del proyecto. De la idea del proyecto, está mal pensado y es dañino para los intereses del país. Lo que sí el Frente tiene la flexibilidad de hacer es, si algún artículo perdido adentro de ese proyecto tiene características favorables para la población, lo vamos a votar, como hemos votado muchísimas veces, o por táctica Por o ejemplo, porque... reconocerle la aporte de seguridad social a los becarios de doctorales o maestría. Eso. Por ejemplo, hay otro, por ejemplo, de mejorar las posibilidades si tenés de aporte, o sea, de reconocimiento de años si tenés gurises con discapacidad severa, esas cosas. La universalización de que un jubilado puede trabajar, puede seguir trabajando, que hoy algunos, los que se jubilan en cajas distintas, lo pueden hacer, bueno, generalizar ese derecho. La idea de agarrar pero eso... como posibilidad. Como posibilidad. No como edad de retiro. No. Pero eso no debería significar, o sea, eso no distrae, creo, Claro. de ninguna forma que el Frente está en contra de este proyecto, nada más. O sea que esa, Por lo que hemos en conversado. principio esa sería como la estrategia. Es que así lo definió el Frente Amplio en su mesa política. Definió criterios que implicaron que en la aplicación de esos criterios al proyecto que se trató en el Senado, hubo 20 o 30 artículos que el Frente votó a favor por lo que decía Micaela recién. Quizás ahora con estos, paradójicamente, con estos cambios de los 100 artículos, capaz que aparece alguna otra cosa que también podría llegar a votarse. Pero, como bien decía recién Micaela, no hay nada acá que cambie el centro de que este es esencialmente un proyecto injusto, porque los únicos que se les exige esfuerzo es a los trabajadores. Vos preguntabas, Leandro, cuál es la estrategia. Yo recuerdo una reunión que estábamos con la señora aquí y ella en su momento, la reunión, dijo, sí, la estrategia es la comunicación. Eso fue, ¿te acordás? Sí. Y lo arrancamos allá por el principio de febrero, es decir, hay que salir a comunicar de esto y hay que salir a hablar. El Frente Amplio salió, la primera recorrida por el interior del país la arrancó en Semana de Carnaval, completó una salida de todos sus integrantes, diputados, senadores, compañeros de la orgánica, a recorrer el país a informar de este tema, cosa que el gobierno no había hecho, ¿no? Porque los únicos que hablaban de este proyecto eran Saldain, Mieres y a veces el presidente de la República. El Frente Amplio salió a hablar de esto y habló con todos, sobre todo en el interior, vos sabés bien, Leandro, vas a un medio de prensa, vas a una radio, hablas en la plaza, la gente se preocupaba y preguntaba. Esa estrategia dio resultado, porque a medida que la gente fue conociendo más, se fue posicionando en contra, de lo que hablamos al principio. Y ahora también hay un elemento que yo creo que lo dejamos un poco al pasar, porque evidentemente la centralidad de este momento es la discusión sobre la reforma jubilatoria, pero hay otros proyectos que muestran que este gobierno tiene mucha debilidad a la hora de la técnica legislativa. ¿Ah? Escribe mal las cosas, pero no porque las escriba de manera entreverada, sino que tiene una manera de tramitar sus diferencias que se plasman luego en que los proyectos terminan siendo un Frankenstein y que nadie los reconoce. Eso mismo también está pasando con el proyecto de reparación a las víctimas de la violencia en la década de los 60. Es un mal proyecto, porque está mal redactado. ¿No? Voy a un solo caso. ¿A vos te parece que los militares dieron un golpe de Estado en este país que duró 12 años para no reparar y para no darle recursos a los familiares de los efectivos policiales o militares que murieron en el cumplimiento del deber? Vos me estás planteando si hay una relación de causalidad entre la dictadura No, lo que te estoy planteando es, esas reparaciones que aparentemente es algo que el Uruguay nunca hizo, ya se hicieron. Porque la dictadura, ¿y sabés dónde lo puedes leer? En las actas de las reuniones del Consejo de Estado, que por suerte están todas digitalizadas en el sitio web del Parlamento de la Biblioteca. Entonces vos ves que ahí ya hubieron normas de ese Consejo de Estado donde se le reparaba a familiares de policías o militares fallecidos en acto de servicio. De la misma manera que se aprobaron pensiones graciables para civiles, como Acosta y Lara. Ah, o sea que ya cobraron. Ya cobraron. Muchos, Entonces, sí, claro. Muchos.
Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora con este proyecto? Bueno, que la diferencia entre lo que cobraron en su momento con lo que dispone este proyecto, que es un montonazo de plata, bueno, esa es la diferencia que este proyecto les aseguraría cobrar. Exacto. Pero en esa lógica de reescribir la historia del pasado reciente, y en esa lógica de decir, bueno, acá las víctimas del terrorismo de Estado se las celebra y se las reconoce, se las festeja y se las recuerda cada 20 de mayo. No solo eso, sino que el Frente Amplio entró para los predios de los cuarteles a buscar a los huesos de nuestros compañeros desaparecidos. ¿Ya? Y ahí se empezaron a desfilar los torturadores y gente que desapareció compañeros por los juzgados, y algunos están presos. No se puede obviar que además se encontraron desaparecidos. Claro. Correcto. Ninguno de ellos militar. Entonces, ¿qué te dicen? No, pero Tabaré Vázquez mandó un proyecto muy parecido a esto. No, lo mandó en el 2007, que era un proyecto que no era de Tabaré, sino que era de García Pintos. Luego que ya se habían encontrado y que se cayó como un castillo de naipes al relato de la impunidad. Pero acá decían, ¿te acordás? No, acá no hay desaparecidos. Sí. Bueno, se encontraron huesos de compañeros. Y ahora estamos hablando de la reparación. Hay que reparar. Ya fueron reparados por normativa del Consejo de Estado, aprobada, decretos, por normativas anteriores al 27 de junio del 73. La rendición de cuentas de Bordaberry, la ley de presupuesto de Bordaberry del año 72, ¿no? Cuando se forma el presupuesto quinquenal, no sé si en aquella época era quinquenal o anual, hay un artículo donde se dispone plata para la familia de los policías. ¿Quién elabora este proyecto, este engendro que nosotros estamos discutiendo? Lo elabora Ope Pasquet. Es un mal proyecto. Nosotros no estamos en contra de que los familiares de las víctimas, los familiares de la gente que perdió un familiar, tenga derecho a expresar su dolor. Sin duda que no. Pero el hecho de que poner esa idea de esta gente no fue reparada y necesita darle un estipendio económico es una reescritura tan crasa y burda de la historia y del pasado reciente que a nosotros evidentemente nos pone en contra. Y tenemos que establecerle estos argumentos. Esta gente ya cobró, esta gente ya recibió reparación económica. Lo que vos estás pidiendo hacer es otra operación política, otra operación historiográfica de reescritura del pasado reciente que se manifiesta dándole una plata, que es la diferencia entre lo que ya cobró y lo que dispone este mismo proyecto. A ese nivel de precariedad, de táctica legislativa a la hora de escribir un proyecto está este gobierno en estos últimos 12 meses. Bueno, ese viene con un error, aparte del error gravísimo en términos de lo que quiere explicar, o sea, lo que quiere decir, que es que quiere reescribir la historia, quiere instaurar la teoría de los dos demonios como el porqué de la dictadura, quiere como igualar dolor, no sé, tiene muchas cosas negativas a nivel político. Aparte, viene con un listado taxativo de personas, un listado de gente que debería cobrar, debería ser estudiado, una comisión que aparte está mal pensada. Solo con integrante del Poder Ejecutivo. Con integrante del Poder Ejecutivo y de dos organizaciones. De organizaciones que no sabemos cuáles está. Pero no está la UDELAR, no está la Secretaría para el pasado reciente, pero etc. Ya ese listado tiene un error, o sea, estaríamos legislando un listado con un error porque integra el listado tiene una persona que ya sus familiares dijeron no debería ser parte de ese listado porque su fallecimiento no se dio en el marco de un grupo ideológico, guerrillero, armado. ¿Se entiende el nivel? Sí, yo quiero preguntar qué pasa con, quiero preguntar, ¿no? Los familiares de Abelardo Ramírez. Arbelio Ramírez. ¿Qué pasa con los familiares de Liberarse, de los mártires estudiantiles, de Susana Pinto, de Hugo de los Santos, de los muertos en el 68? Los familiares también de trabajadores que fueron asesinados por Soledad Barret. De Soledad Barret. Soledad Barret. Soledad Barret murió en Paraguay, ¿no? Sí, no, pero fue... el tajeo de los mulos fue en el año 62. Sí, eso el caso de Arbelio Ramírez fue en el 61, Leandro, entonces queda por fuera del periodo. Crisol sacó hace bien poquito una nota. Con los mártires estudiantiles, ¿se los incluye? Se debería. Lo que pasa es que el proyecto es un mamarracho. Sí. Ya te digo, entró entre gallos y medianoche. Liberarse fue baleado por un policía. Exacto, ¿no? es distinto. Ahí, en todo caso, es distinto porque ahí puede haber responsabilidad del Estado. Hay responsabilidad del Estado. Claro. Pero el caso más puntual que podría llegar a ser Lindero, Castañeto, sino Rodríguez Muela. ¿No? Asesinado por la JUP.
Exacto. En el Liceo 8. Ahí el proyecto es un mamarracho porque todo el mundo habla de la reparación de las víctimas de la guerrilla. Y no, el proyecto habla de organizaciones privadas, grupos armados, grupos armados o grupos ideológicos. violentos, ideológicos. Será la guerrilla, pero será la JUP, será la TFP, MEDEL, será o sea, a ver, desde organizaciones dimensionar, nazis, claro. Y que perseguían judíos en Uruguay desde los 60 a organizaciones estudiantiles como la JUP, hubo otras, Raconto, organizaciones para el Escuadrón de la Muerte. Dimensionar eso es imposible. Bueno, pero si el proyecto sale, las víctimas, que es lo que está planteando... yo puse el caso de Soledad Barret porque no fue asesinada, pero fue una víctima evidente de un atentado fascista contra su cuerpo y que sufrió lesiones, que evidentemente estaba ideologizado por el tipo de lesión que sufrió. O sea, ese caso está encuadrado dentro del tiempo... Sí, le tatuaron una esvástica, ¿no? Le tatuaron una esvástica en Uruguay. Entre otros. El caso que queda afuera, por el periodo histórico, el bebé de la familia de caseros de un local del Partido Comunista que le tiraron una bomba de alquitrán, que falleció y el bebé falleció quemado. Bueno, no, pero como está fuera del plazo, ¿y quién lo hizo eso? Bueno, del partido hay varios atentados porque, no importa, podemos empezar a atentados a propiedades privadas de locales sindicales y partidarios, o sea, atentados con posible represión económica. Es imposible. No tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún Además sentido. hay que distinguir claramente cuando es el Estado el que claramente es el responsable de organizaciones privadas. Yo creo que de todas maneras como sensibilidad política el Frente Amplio lo planteó cuando se discutió ahí a la carrera en el Senado. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, a pensar, a acotar, ¿no? Lo que pasa es que tal como está el proyecto es un engendro. Un engendro que no tiene límite. Ellos argumentaban ahí, no, pero estamos pensando en 60, 70 personas definidas como a dedo, porque en realidad si vos lees ahí, otra que 60, pueden ser miles. Hay otro listado, Mario, todos los atentados en el marco de la campaña electoral del 71. María Esther Gilio, Artucio, Martínez Moreno, gente que había además intelectuales. No es solo daños físicos, hay daños a su casa, bombas, Serengni. Bueno, y eso no lo hizo el Estado, lo hicieron grupos privados. Chichán decía, bueno, a mí, no sé, en alguna organización, los de la JUP me agarraron a cadenazo, me rompieron una pierna. O sea que tendría derecho de ir y reclamar. O sea, es un engendro mamarrachesco. O sea, que eso es lo que en realidad nosotros... Ojalá prime la razón, que es lo que planteamos al principio, ojalá no sea... No, pues si no es que es una fila grande. Y si no, lo que va a tener que pasar, en serio, sí, lo que tiene que suceder es que todas las personas se presenten, bueno, pero yo también fui víctima. Una técnica de formular proyectos. No sé si seguiremos con esto o volvemos un poco... Yo estoy muy preocupado con cuestiones que en última instancia, por la forma de legislar o por la forma de relacionamiento político, hay un debilitamiento institucional. Hay un debilitamiento institucional. Legislar al grito, a la carrera en estos términos, tanto que nos criticaban en su momento, y legislar en este tipo de temas de esta manera es debilitante de la institucionalidad. Y genera más descrédito en el sistema político. Ni que hablar todos los episodios de corrupción, de falta de transparencia, además, de Marcea, Astesiano, etcétera. El artículo de The Economist, a eso iba. Ya el propio The Economist, que nos tenía allá arriba siempre, porque bueno, somos como un caso raro en un contexto latinoamericano plagado de opacidad, de corrupción, etcétera. Bueno, ya está diciendo, Uruguay está empezando a erosionarse en términos de su credibilidad, su reputación, su calidad institucional, su imagen. Y las formas de hacer política, y volvemos al inicio del programa, lo que hace Cabildo de operar en base a una lógica del chantaje es gravísimo desde el punto de vista institucional. ¿Así va a ser la política de aquí en más en el Uruguay? Yo sé que este proyecto es importante para vos, entonces no me importa mucho el contenido de ese proyecto. Te lo voto o no te lo voto siempre que me saques esta otra cosa que puede llegar a ser un disparate. O sea
las coaliciones en el Uruguay van a estar conformadas de manera tal que operen de esa manera, eso es de un debilitamiento del sistema político muy fuerte. La triste política del peaje o del chantaje como forma naturalizada de hacer política nos parece que es gravísimo y tenemos que combatirlo. Discutamos las ideas de cada uno, la derecha tendrá sus ideas, nosotros la nuestra, Cabildo tendrá la suya, Partido Nacional, Partido Colorado, y saldrá lo que saldrá, pero no en esta lógica de dame que te doy en la chiquita. Ahora, vos, Mario, decís, la debilidad que se revela del funcionamiento de esta coalición, del gobierno en relación con su bancada, sí, pero los proyectos que están llevando adelante son cada vez peores, o sea, Claro. son cada vez más duros, más a la derecha, por llamarlo, por El problema es que ubicarlos se votan ideológicamente. en una lo lógica... de los 70, Sí, 65 años es liberar represores, pero algunos que están con causa por 20 y pico de asesinatos. Está claro. ¿no? O sea, Ahora, el tema es vale que se todo. votan o se dejan de votar. Justamente, si la lógica es la del dame que te doy, yo te voto esto, si vos me votás lo otro, y esa pasa a ser la forma del relacionamiento político, pero eso puede creo terminar. que hay terminamos esperanza. en cualquier cosa. Represores libres, niños con padres violentos, reparaciones ¿no? A la familia de Dan Mitrión igual, ¿no? Para. Sí. Está un poquito heavy lo que para ser débil, ¿no? Sí, claro, Para ser débil claro. está heavy. Sí, pero hay esperanza. No me porque- hables así. Y sí, Pollo. hay una luz puntual que nos espera. Mi No, Dios. no. Hay esperanza. Deepak Chopra. Mirá, si iba a salir el proyecto de reforma, iba a salir en turismo y estamos acá y no sabemos si el jueves que viene va a salir. Escúchame, con Seba estábamos seguros que no sé qué y la lucha demostró otra cosa. De verdad se puede. Todo se puede en Sí, esta pero vida. cada semana Sí, que pero nos para sale todo- sacan un proyecto peor. Claro, ese es el problema, ¿no? Pero todo se puede. La Con- reforma ahí, Si aguantás la reforma hasta diciembre, pero te aprueban. Si Bueno, aguantamos 10 la reforma, disparates, si- claro. si- Esclavitud. 18 de julio se pasa a llamar Aparicio si el Méndez. costo, Claro. si el costo es lo suficientemente alto, que se ha demostrado en este país que si la gente se posiciona claramente en contra, el costo es muy alto y se frenan las cosas, se frenan las Una cosas. cortita. Ahora, si la Y gente se cuidado- posiciona- que gane el Cuidado Frente con los Amplio. ¿Sabés lo que te- estudiantes de secundaria Sí, que bueno, ustedes lo si la saben. gente se que posiciona ustedes lo muy fuerte, saben, como cuidado se con los estudiantes de posicionó secundaria, dando Ruiz vuelta a Díaz. las cosas. Ruiz Díaz, Leonardo Ruiz Díaz, director del Liceo Yaba, dijo, todo bien con cumplir las órdenes de la dirección secundaria. Pero Pero no si me están haga mal, están entrar mal. a desalojar a la Si fuerza. están mal, están mal. Y lo Exactamente. separaron del cargo y ya hicieron llamado. Ya Los hicieron separaron del cargo, hicieron llamado, los gurises secundarios se movilizaron y van a lograr cambiar las cosas. Vos estás Nosotros confiado. vamos a lograr frenar la ley de tenencia compartida. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado, hay gente dentro del Partido Colorado que sabe que está mal y está dando batalla. Hoy escuché a Rosselló dar un debate con Alexandra Insaurralde y el posicionamiento de ella fue muy claro y muy bueno y muy contundente y muy sólido técnicamente, me pareció destacable. Y sé que dentro de las filas del Partido Nacional, lo sé, me consta, que hay diputados varones dentro de las filas del Partido Nacional que saben que esto es peligroso, porque han trabajado con niños, niñas, adolescentes, abusados, violentados, y saben el riesgo. Y yo no sé si van a levantar la mano. Y ya dijeron, si lo hago por disciplina, si lo hago por el presidente, si lo hago, no lo hago convencido. Bueno, hay esperanza, hay que luchar. No, yo siempre la esperanza, yo no la voy a perder. Pero lo que veo es estas negociaciones. Y además, estamos como cerrando el programa, pero hay una parte de interpretación política que hay que hacer. Porque a mí eso de que el presidente quiera aprobar esta reforma jubilatoria porque se encaprichó, más allá de que yo no tengo una mirada extraordinariamente elogiosa del presidente, lo respeto en su investidura, tampoco me resulta tan creíble. No, él debe tener alguna evaluación, además de programáticamente estar a favor de una reforma de este tipo, la evaluación política por el cual dice, no, esto hay que promoverlo sí o sí, ¿no? Yo imagino que eso está en la Sí, ecuación. pero tengamos claro que en este proceso político y sobre todo con la interacción con Cabildo y lo que es la reacción del Partido Colorado, el presidente no sale bien parado. Sí, el viernes. Sale débil. Cuando tú mencionabas las expresiones del diputado Subía,
El día viernes lo que dijo en un medio de prensa, en la televisión, es: el presidente fue desprolijo. Lo repitió 3 veces. Y él está impulsando todo lo que tiene que ver con la derogación del IAS, etc. Recordemos, yo quería terminar con esto, Leandro. Decían, no podemos votar la reforma a la Seguridad Social muy cerca del 1 de mayo. Mira cuándo lo terminarían votando, si todo sale como aparentemente está planificado, sería la semana previa al 1 de mayo. Sí. Yo creo que evidentemente el gobierno está en un aprieto, se está llevando puesto, como decía Mario, todo lo que tiene que ver con algunos procedimientos de relacionamiento político, la institucionalidad del Parlamento, la institucionalidad de la propia palabra empeñada, ¿no? que debería valer. Y bueno, y los resultados son inconmensurables para el relacionamiento político, para la sociedad. Este tipo de leyes que salen que son nefastas, hay que pasarles esa cuenta después, porque después... La debilidad del gobierno en la cosa política también se deriva de que es un gobierno que se está deshilachando, que pasada ese manto, ese paraguas que lo protegía, que era la pandemia de alguna manera, queda claro que no está resolviendo los problemas de la vida cotidiana de la gente, salario más bajo, jubilaciones más bajo, la seguridad volvió a ser el problema número 1, los precios que subieron, la mayor pobreza, los medicamentos que faltan en salud pública, las viviendas que no aparecen. O sea, hay una debilidad que empieza a expresarse en el gobierno por no resolver los problemas y por toda la secuencia de bochornos, ¿no? La entrega del puerto, el pasaporte a Marcet, el Ministerio de Turismo, todas las perlas del caso Astesiano. O sea, todo eso ha debilitado al gobierno y sobre todo al Poder Ejecutivo, al presidente. Entonces, también en ese contexto, me imagino que hay, porque se ven manotazos de ahogado en otra cosa, el juicio político a Carolina, ¿no? Un absurdo total, que es bien un manotazo de ahogado de alguien que se ve debilitándose, y bueno, y dentro de la propia coalición, aprovechando, en el caso de Cabildo, esa debilidad para los peajes y los chantajes, ¿no? Yo creo que es preocupante la situación, más allá de las discrepancias obvias que tenemos con las posturas políticas e ideológicas del gobierno. Es preocupante, sobre todo, vuelvo a decir, ¿no? Que no se naturalice un funcionamiento del sistema político basado en cosas que a la larga no le hacen bien a nadie. Muchas gracias, Sebastián Valdomir. Muchas gracias, Mario Vergara. Y muchas gracias, Micaela Melgar, por habernos acompañado. Y vamos a seguir charlando y analizando cómo sigue todo esto y qué pasa. Me gustó la invocación, ese tono de autoayuda de Mica diciendo hay esperanza, ¿no? Hay lucha, o sea, hay esperanza, hay, sí hay lucha. Hay esperanza, hay esperanza. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Porque vos conocés tu barrio mejor que nadie y sabés qué cambios le harían bien, participá con propuestas inclusivas, sustentables y comunitarias del 10 de abril al 22 de mayo. Presupuesto participativo. Ideas que transforman tu barrio. La investigación, el esclarecimiento y la sanción penal de las graves violaciones a los derechos humanos es el único camino para que no vuelvan a ocurrir. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen. Justicia, justicia y más justicia. Siempre justicia. Crisol, Asociación de Expresas y de Expresos Políticos de Uruguay. Nunca más terrorismo de Estado. ¿Quiénes son ustedes? Espantosas criaturas. Son brujas, Macbeth. Sigamos nuestro camino. Este no es nuestro camino, sino nuestro escenario, caballero.
Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Sigan poniendo además el like en YouTube y haciendo los comentarios que deseen. ¿Cómo estás, Popi? ¿Cómo te va? ¿Cómo pasaste la semana de turismo? Bien, ¿y vos? Bárbaro, te conté hoy de la Estabas excursión en que el hicimos. norte. ¿Y te salió el café caliente allá? ¿El café caliente? Sí. Yo no me acuerdo si tomé café, pero ¿a qué te referís? A ver. No, porque nos cuidan mucho la garganta acá. Que no nos quememos. Este café caliente. Pensé si en el norte me habían servido el café caliente y me quedé pensando. Sí, en el norte. ¿Vos sabés que yo conozco? ¿Vos conocés el norte? Conozco. ¿Todo? Ciudad de Artigas no. Conozco Ciudad de Bella Unión, Artigas. Rivera. Yo no conocía la ciudad de Artigas. Mira, la gente que me está mirando de Artigas. Porque además fuimos a comer a una pizzería que se llama Sapori d'Italia. Unas pizzas muy ricas. Además había como una actividad, un festival, gente bailando tango, desfile, cosas así. Y unas personas que estaban ahí, que no estaban con la excursión, sino que me saludaron porque veían Legítima Defensa. Yo me quedé re contento porque dije, mirá, acá en Artigas. Allá en el norte. Sí, no, pero es bastante gente que nos mira. Supongo que por Cardinal, o bueno, también puede ser por YouTube. Nunca había estado yo en la ciudad de Artigas. Es más, cuando entramos así en el bondi a la ciudad de Artigas, dije, che, pero qué grande esta ciudad. Mucho más grande de lo que yo pensaba. La gente debe decir, este es un bruto bárbaro, ¿no? Pero bueno, estoy reconociendo que no conocía. Sí conocía a Rivera y Santana de Livramento, pero tampoco lo conocía como lo conocía ahora, que subía al Cerro Caqueiro, que nos mostraba el guía allá en Rivera todo lo que es la cuchilla de Santana, la cuchilla de Aedo. Qué ciudad, qué lugar lindo Rivera, che. Es lindo Rivera, me gustó Rivera. Rivera me parece como favorecido por esas... ¿Cómo decían que Uruguay era suavemente ondulado? Bueno, ahí están todas las ondulaciones que te ocurren. Y después fuimos a zona de Quebradas, que es el Valle del Lunarejo, que es un lugar increíble. Eso no lo conozco. No, pero es un lugar increíble, Popi. Es más, nos llevaron hasta una especie de lago, como una cascada, que tenían que llevarte en unos camiones patones tipo esos que se usaban para ir al Cabo Polonio. Así íbamos. Un safari era. Una expedición, podías encontrarte con cualquier tipo de animales. Nos bajamos ahí en el campo, así, para entrar a la quebrada, y dijeron, cuidado con las víboras. Rayada. Yo pensaba, si acá nos muerde una víbora, se muere la víbora, porque éramos conversadores, así, malas lenguas, digamos. No, pasamos espectacular. Ahora en junio vamos a hacer otra excursión. Pues yo después voy a avisar exactamente. Con frío, ¿eh? Pero vamos a hacer una excursión. Acá en nuestras excursiones la gente no pasa frío. Son muy lindas. Escuchame una cosa, Popi. El domingo que viene, vamos a avisarle a la gente, el domingo que viene y el otro, segunda dosis, va a ser conducido por vos y Sole Platero. Sí. Pues yo voy a estar de viaje. Nunca me voy de viaje. Una vez que me voy de viaje, bueno, casi bien sustituido. Ayer vi que no quisiste decir destino. No, porque por cábala. Como dice Marquito Teruggi, no hay que decir destino por cábala. Pero no voy a estar en Montevideo, no voy a estar en el Uruguay, y entonces... Pero no es un viaje estrictamente de placer, aunque uno puede disfrutar de un viaje, pero bueno, estaré bien sustituido. Ya que seguro que lo voy a ver y voy a decir, ya no tengo que ir más, ya Legítima, ya estoy, me serruchan así mi asiento. Bueno, Popi, hablemos un poco de lo que ha sucedido en estos días. ¿Por dónde arrancamos? Con el Cabildo. Pero esto estuvimos hablando un rato, ahora seguimos con ese tema, pero me quiero... te propongo empezar por lo de los muchachos, no lo del liceo Yaba. Sí. Ya la gente sabe, lo del director, por insubordinación, lo separaron del cargo. Sí, pero es un reglamento de 1979, ¿no? Que fue derogado en la dictadura. Además, con términos medio miliqueros, ¿no? Es militar el término. Insubordinarse. Pero esta Cherro... Vos cuando tus hijos eran chicos y los querías retar, ¿le decías,
¿Te reto porque te insubordinaste? Si no lo arrestaba a rigor tampoco. ¿No los arrestaba a rigor? No. ¿Eh? Acá lo arrestaron a rigor. 6 días de encierro. ¿No hacías como el Nacho Álvarez, lo agarraba de los pelos así? Que dice que le dijo Ah, sí, a Jerónimo. a Jerónimo, el dirigente estudiantil, y ya, qué talento ese muchacho, ¿eh? Lo dejó pegado a González, ¿no? El director de convivencia. ¿Lo viste? Dijo, porque no había cámara. Claro, le dijo, pero vos nunca viniste antes. Y Santiago González trataba de ser simpático, sí, componedor. Bueno, no, pero ahora en nuevas circunstancias. Ah, claro, le dijo, hay cámaras. Uy. No seas peleador. Sí, tremendo, estuvo bárbaro el pibe. Bien Jerónimo. Pero la Cherro, ¿no? Sí. Es la misma que dijo hace un año y medio, 2, que los estudiantes de Colonia eran mejores porque eran genéticamente mejores. ¿Te acordás? Porque venían descendientes de alemanes, de suizos, ¿no? Un poco en la raza superior de Adolfo. ¿no? Sí, me acuerdo que dijo eso, fue una cosa sorprendente. Vos sabés que en el hotel que nos quedamos en Artigas, yo me puse a conversar con una mujer que era la que se encargaba de la cocina, gente de Artigas. Darwin Núñez, sí. Que jugaba al fútbol, ¿no? Me dice, sí, tenemos a Darwin Núñez, que acá entregaba leña, Carlitos Bueno, Venancio Ramos, me decía Rubén Paz, me citó una cantidad, y dije, como Cherro, genéticamente superior. Y también estaba Goncalves, el Tito Goncalves. El Tito también es de... No le pasemos esos datos a Jennifer Cherro porque te va a decir. Darwin Núñez. Bueno, parece una broma, pero fue justamente Cherro la que dijo eso. Y no es solo eso, ha dicho de todo. No, pero además hay una cosa que es una lógica que viene muy preocupante, ¿no? Que es el ataque a las organizaciones sociales, allí donde estén, ¿no? Es cierta cultura que se va generando. Vos fíjate una cosa, que permite que haya algunos desbordes. Por ejemplo, Acodique. ¿Qué hizo la empresa? Contrató rompehuelgas y los metió adentro, ¿no? Que no sucedía eso. De otras épocas. De otras épocas. Y ahora acá remete con el pretexto de la rampa, que en vez de solucionar los otros problemas que tienen, que son para el libre acceso, que son muy añejos, como lo del ascensor, pero además no negociaron. Se van de acá y chao. O les ofrecieron un lugar, según dijo este muchacho Jerónimo. En el subsuelo. En el subsuelo. Cuando ese está en la planta baja, ¿no? Y además después salen a difundir fotos de los grafitis. ¿Pero qué? ¿Ahora están en contra de los grafitis en un salón estudiantil, Popi? Sí, pero me acuerdo, nosotros en facultad, años A, ¿qué? teníamos nuestros salones, también estaban con grafitis. Pero vos viste alguna vez, estás en una facultad, con facultad de medicina. Bueno. No, los salones nuestros, no la facultad. Los salones estudiantiles. Claro. Pero si no, no es un salón estudiantil, si no hay un graffiti, una cosa así. Pero además, recuerda que en general son las ocupaciones estudiantiles en secundaria, porque ha habido muchas en los últimos años. Los que van después los chiquilines y pintan los bancos, arreglan las paredes, arreglan todo. Es más, yo llegué a pensar en un momento que se necesitaba una ocupación estudiantil por lo menos cada 2 años para lograr mantener el liceo en buenas condiciones. Eso está, pero recontra probado, la gente lo sabe. ¿Te acordás que sacan los bancos, los pintan todos, los dejan todos remozaditos? Porque si no, los liceos... El informe que hizo público la gente de FENAPES, el inspector de seguridad e higiene, muestra que el IABA tiene problemas edilicios mucho más importantes que cualquier cosa del salón estudiantil, como para decir que... Es un edificio añejo, ¿no? Un edificio histórico, además, ¿no? Patrimonio histórico. Es patrimonio histórico. Con todo, creo que está en buenas condiciones en general. Tiene algunos problemas, pero claramente el problema no es el salón. Y lo de la rampa no se lo cree nadie, ¿no? Ahora demuestra esa vocación autoritaria. Pero más, yo creo que es una cosa que se desprende de la LUC. Y te digo por qué de la LUC. Porque el gerenciamiento que se propuso para los consejos desconcentrados... Eliminó los consejos, claro. Un solo responsable genera estas cosas, genera autoritarismo.
Claro, porque si hubiera un consejo de 3, 4, 5, hay intercambio. Alguien le hubiese dicho, te está yendo al caray, ¿no? Porque viste que entre grupos uno tiende como a matizar, ¿no? Los extremos tienden a perder fuerza, ¿no? Y esta mujer, Jennifer Cherrot, es claramente una persona con una vocación autoritaria. El tipo de explicación, las frases que usa son como insólitas. Y la de Pablo da Silveira, que se está privatizando el IABA. Si se estuviese privatizando el IABA, Pablo da Silveira se habría afiliado al gremio del IABA, ¿no? Pues, con la pasión por privatizar que tiene él, me sorprendió un poco. Da Silveira también tiene vocación autoritaria y también sus declaraciones suelen ser así tremendas, ¿no? Ahora, eso suscitó que los estudiantes se ocuparan, pero que además FENAPES hiciera un paro, primero ADES, después FENAPES, hasta ADUR, hasta la Asociación de Docentes de la Universidad hizo paro, una movilización importante el día jueves, ¿no? Sí, pero es parte de esa lógica de estigmatizar la protesta y el movimiento social, ¿no? Que va acompañado como una consecuencia de todas estas políticas regresivas que están planteadas, ¿no? Está también la personería jurídica de los sindicatos. Sí. Lo que sé, no sé lo que pasó con lo que había planteado acá Óscar Andrade, aquello de, ¿te acordás? Eliminar ¿cómo se llamaba? La ultraactividad de los convenios. Claro, eso estaba planteado creo que en la ley. No sé si en esta misma ley o en otra. En otra ley me parece que es. No, que eso es un desastre. Bueno, pero ahí está el planteo que hizo también Cabildo, voto secreto. Pues eso no se aprobó. No se aprobó. Voto secreto y que más fueron dos cosas. Sí, que se elimine el descuento por planilla. Descuento por planilla. O sea, de que se intente desfinanciar a los sindicatos, ¿no? Básicamente. Bueno, pero lo que pasa es que en esta lógica que tiene el gobierno hay que debilitar el movimiento social. Es imprescindible. Lo haces mediante campaña política y cultural y lo haces por la vía de los hechos también, ¿no? Sí. Y política y cultural, ¿no? Porque los medios también. El director del diario El País, en Twitter, intentando humillar, ofender al estudiante del IABA, ¿no? Con una crítica incluso a su sexualidad, al dirigente del IABA, Jerónimo Sena. Sí. Ignacio Álvarez en la entrevista esa, que es hasta insólita la entrevista. Sí. Sin TV hizo una recopilación de la entrevista. Chaparlo de los pelos, sí. Sí, con todo, pero hizo una recopilación. La verdad que la gente debería escuchar. El chiquilín es de una altura, 16 años, ¿eh? Pero el otro está frenético. Y además termina relacionando diciendo que más o menos así empezaron los Tupamaros y el MLN. No, muchachos. ¿No? Te pasaste 3 paradas, ¿no? Te tenés que asustar. Porque... Pero ha habido amenazas contra el chiquilín. Sí. Además, en las redes sociales sobre todo, ¿no? Pero además hay una cosa que es... tenés que estigmatizar, amenazar, dejar... Hay una batalla cultural ahí también. Claro. Por eso yo te decía, me importó mucho lo de Acodique, más allá del conflicto en sí, el hecho de que así porque sí contrataran nomás, y no hiciera caso ni al Ministerio de Trabajo ni a nadie. Contrato, rompehuelga y chao. ¿No? Y el problema es que la gente pueda ir aceptando esas cosas. Ese es el drama, ¿viste? Porque no hay que desconocer la penetración que tienen algunas batallas culturales que da la derecha. No hay que desconocerlo. No, claro, de ninguna manera. ¿No? Bueno, ahora sí, metámonos un poco en esto que estuvimos conversando, que estuvimos conversando en el bloque con la mesa de análisis. Claro, con los legisladores. Está todo muy mezclado. Pero yo te voy a decir una cosa. Para mí, los cambios que están planeados en la reforma no le hacen al contenido de la reforma. ¿No? El contenido negativo de la reforma. Porque vos fíjate, por ejemplo, con los años. Actualmente son los 10 mejores o los 20 años, ¿no? ¿Qué va a quedar en 20 años? Y los 10 mejores desaparecen, ¿no? Después, con el tema de la SAFAP. El proyecto original le hablaba de 25 años, todavía peor. Peor todavía.
Sí. Pero más el eje sigue siendo lo que decían hoy los invitados. Son los trabajadores los que pagan esto. ¿no? Solo. Y además nadie asegura que no haya déficit, porque además hay otra cosa que hay que incorporar, que es el cambio en el mundo del trabajo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? Y otra cosa que tampoco que la oposición tampoco se mete, que es la AFAP. ¿Cómo se extiende el régimen de AFAP? ¿No? Porque ahora es obligatorio. Y para todas las cajas. ¿No? Yo trataba de acordarme hoy una cosa que decía Mélenchon. Viste que en Francia aprobó por decreto, sí. El tribunal, pero el Tribunal Superior es como constitucional, Sí. aprobó hoy la reforma. Digo, le dio el visto bueno, con algunos artículos que cuestiona. Puede llegar a haber un referéndum también. Pero yo no sé cómo funciona Francia, pero es una especie de tribunal de alzada, ¿no? Y lo aprobó así, la reforma marcha. ¿No? Pero hay una cosa que decía Mélenchon, me parece que está en la esencia de la discusión. Mélenchon decía, si vivimos más tenemos que trabajar más, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hay que trabajar más? Porque el hombre es solo productor, solo es un productor, no tiene otra misión en la vida, ¿no? Porque además, y otra cosa, que yo lo bato también a otra cosa, en Chile se acaba de aprobar la rebaja de la carga horaria semanal de los trabajadores. Sí, se pasó de 45 a 40 horas por semana. 2 años, ¿no? Es realmente un batacazo, ¿no? Y también se está discutiendo en Europa eso, en algunos países, ¿no? Acá ya está, ¿no? Acá está en 44. No, 48. 48. 48 está. Aunque sí, legalmente es 48 en los consejos salarios. Ahora el promedio puede ser que algunos Hay gente que trabaja de lunes a viernes 8 horas. Claro. Y quizá 4 los sábados, 44 me parece. No, y en los empleos públicos en general... Trabajan menos, 6 40. No, menos trabajan los de la salud. No, hay varios empleos públicos que trabajan 6 horas, ¿no? Sí. 6 por 5. Pero ¿sabes lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa en la salud? Con las enfermeras y los auxiliares de enfermería, que trabajan 6 en ACE y 6 en la mutualista. Ah, no, sí, seguro. Porque los sueldos no alcanzan. No, eso sí, sin duda, pero quiero decir, la jornada laboral, lo que hizo Chile fue bajar la jornada laboral. O sea, bajar 5 horas la jornada laboral es casi bajar un día. Sí. Y eso es un montón. Eso es un montón. Yo creo que en Chile la gente pero está aplaudiendo como una foca esto. Porque es realmente un cambio. Sin poder afectar el salario, ¿no? Claro, sí. Esa es la gracia. ¿Sí, no? Claro, no. Sé que en Europa, en algunos lugares, se discute bajarla un poco, como a 6 horas, porque además hay argumentos que dicen que trabajando menos horas, pero en mejores condiciones, aumenta la productividad de la gente, o sea que no es que esa caída de horas significa que se va a producir menos, y además genera oportunidades de empleo, porque al tener jornadas más cortas, vos podés contratar a otros trabajadores para cubrir, como se das cuenta. No digo que estemos en esa discusión, pero que es una discusión que hay que dar. Porque hay que darla, sobre todo cuando vos planteás el cambio del mundo del trabajo. Todos estos procesos de automatización, ¿no? Está claro que va a dejar un montón de gente a pata. Entonces va a haber que buscar, claro, también estos procesos tecnológicos generan nuevos rubros, ¿no? Sí, pero yo creo que esa es una visión bastante idílica. ¿Qué? Para los países nuestros, por ejemplo. Vos decime dónde va a trabajar el cajero del banco, del supermercado, cuál trabajo nuevo va a tener, con el grado de preparación que tiene. No, está bien, pero por ejemplo la introducción de Internet, ¿sí? En los últimos 20 años generó un cambio en el mundo del trabajo, ¿sí? Y está claro que han surgido un montón de trabajos que están asociados a Internet. Nosotros estamos haciendo televisión por streaming. Esto hace 20 años era imposible. O sea, esto es una muestra de que existen cosas que surgen, posibilidades, que no significa que todo el mundo esté en las mismas condiciones para aprovecharlo, porque no cualquiera puede hacer un programa por streaming, requiere una infraestructura, técnicos especializados, en fin, cosas que tienen un costo importante. Claro. Ahora, pongámoslo en esa visión idílica. De todas maneras, el proceso de automatización de funciones que te
pone la tecnología, que te permite la tecnología, y es probable que también haga que vos tengas que buscar jornadas laborales más cortas para la gente, porque va a haber procesos automatizados, y eso te permita volcar nuevas personas al mercado de trabajo. Aumenta, yo qué sé, en la caja bancaria, por ejemplo, viste la sustitución que hubo por los cajeros automáticos y todo eso de empleados. Una fórmula que encontraron los bancarios, no sé cómo está, es aumentar el aporte patronal por el grado de rentabilidad de la empresa. Si vos tenés mayor rentabilidad, porque la automatización lleva a una mayor rentabilidad, supuestamente, ¿cómo se resuelve eso? Si cada vez hay menos gente ocupada. Pero hay una lógica que me parece que tiene que estar como de base. La gente, los seres humanos, no solo en el Uruguay, pero por lo menos en el Uruguay, tienen derecho, desde que nacen, a más o menos tener las condiciones para una vida digna, decorosa y lo más larga posible, además. Sí. Eso es independiente de si la tecnología avanza, permite que sustituir a todo el mundo. Así, en el escenario de que todos somos sustituibles, que pueden poner un periodista digital, entonces vos, no sé, de todas maneras, sigo teniendo derecho a poder vivir. Sí, o sea que esa es una cosa que tiene que ver la política. La política tiene que ver de qué manera se resuelve este problema. Pero yo creo que hay una cosa que tiene que resolver la política, Leandro. Es la gobernanza de este cambio tecnológico. ¿Quién la resuelve? ¿Quién decide? ¿Hasta dónde vamos? ¿No? Y el primer mundo. Vos sabés que nosotros y no bueno, ¿quién decimos decide? nada. Los capitales. ¿Por qué el 1% de la población mundial se ha hecho más rica que el resto? No, sin duda. Entonces, pero me refiero a que en el contexto de que no puede ser el argumento, no, yo ya no voy a poner más guarda de ómnibus porque ahora tengo maquinita. No, ya no voy a poner más cajera en el supermercado porque ahora tengo un mecanismo. Y todo, que vayan para la calle. Así no. Pero hay una cosa que alguna vez planteó el Pepe Mujica, ¿no? Que es el cambio civilizatorio, que es lo que hay que estudiar. Porque vos queremos un mundo Black Mirror, como en la serie Netflix, yo no quiero un mundo así, ¿no? Porque me parece que hay que socializar e intercambiar. El hombre es un ser gregario, tiene que intercambiar con sus pares. No puedo estar atrás de una computadora en mi casa o comprando por el teléfono, poniendo ¿cómo se llama? El código QR y nada más toda la interacción que tengo con el mundo, ¿sabes? Sí, para mí son toda una cantidad de cosas que van a estar en las discusiones. Si la izquierda llega al gobierno, sí. Hay muchos temas que tienen que entrar en la discusión, sí, pero además, que ni estaban pensados hace 10 años. No, por supuesto. Y además yo creo que la izquierda tiene, en el tema de la reforma, la oposición tiene que centrarse en los ejes centrales, no en las pequeñas cosas. No estar buscándole qué es lo que le puedo votar, sino estar buscando dónde tengo que cambiar sustancialmente para que esto sea una cosa distinta. Claro. ¿No? Y me parece que además yo tampoco veo una gran oposición callejera a esto. Te voy a decir la verdad. Ahora volvió la carpa, empieza a levantar, ¿no? Pero a veces como que se marea un poco la cosa, ¿no? Porque por ejemplo, el otro día escuchaba justamente a Nacho Álvarez que decía, es mentira que bajan las jubilaciones, más allá que aumenten los años de trabajo. ¿Y por qué es mentira? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estás dando la batalla sobre eso? Sí, hay que tener cuidado que no estamos solos en esto. No está sola la oposición en esto. Hay que dar batalla y fuerte sobre algunos temas, ¿no? Y hay que explicar, sí. Hay que explicar todas estas cosas. Bueno, Popi, nos quedamos ya sin tiempo. Bueno, nos veremos dentro de cuánto. Y en un par de semanas nos vamos. Claro, 3 semanas. Ahí está, pues yo estoy 2 semanas afuera. Pero obviamente se va a seguir haciendo el programa, aunque va a estar Sole Platero contigo. Bueno, gracias Popi, gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.